Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven en esta otra presentación de este su ministerio, las buenas noticias de Jesús. Este que les habla es su hermano y amigo Mickey Rivera, agradeciéndole a Dios por una oportunidad más de poder compartir contigo la palabra de Dios. Como siempre, estamos en vivo y originando por Holy Fire Radio, desde aquí, desde la ciudad de Jacksonville, Florida. Pero no solamente transmitimos por Holy Fire Radio, sino que también estamos a través de las diferentes plataformas que nos cubren en todo este andamiaje de transmisiones a todo el planeta que Dios nos ha permitido tener en este último tiempo antes de que Él venga a recoger a su iglesia. Y estamos aquí cumpliendo esta encomienda de enseñar la palabra del Señor de acuerdo al granito de arena que nos ha dado para así poder hacerlo a muchos de ustedes que sean edificados y que les sirva de bendición lo que presentamos en estos programas. Como saben, estamos envueltos en la discusión del liderazgo cristiano y bajo esta discusión del liderazgo cristiano hemos cubierto ya bastante terreno. Hemos hablado acerca de lo que es un líder, hemos presentado el cuestionamiento de si un líder nace o se hace. Hemos hablado acerca de el liderazgo de Jesús, de los diferentes estilos de liderazgo, y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las características de un líder cristiano, las características de un líder cristiano. ¿Cuáles son estas características que deben de manifestarse en un líder cristiano? ¿Cuáles son las características que debe de tener para ser efectivo en el liderazgo al grupo bajo el cual está ejerciendo y poder cumplir con la misión de este grupo? Y nosotros, bajo las premisas de que somos creyentes, que somos cristianos, nuestra misión es proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Mateo se nos dejó la comisión. La comisión es ir y hacer discípulos. Por lo tanto, nosotros como líderes de los grupos de nuestras iglesias, comenzando desde el liderazgo mayor, nuestra visión debe ser de capacitar y preparar a otros para que cumplan con esta misión de hacer discípulos en todas las naciones de la tierra. Y realmente eso es lo que nos motiva y lo que nos llena a nosotros de pasión para poder continuar hacia adelante compartiendo con todas estas presentaciones, o más bien compartiendo estas presentaciones a otros, para que así otros la compartan con otros y otros con otros, y podamos contagiarnos y ser llenos del Espíritu del Señor para cumplir esta visión. Sin más preámbulo, vamos entonces a comenzar con la presentación. Las características de un líder cristiano se pueden extraer de diversos pasajes bíblicos que describen el carácter y la conducta que deben tener aquellos que guían a otros en la fe. Nosotros presentamos todas estas características, pero están basadas en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia que deben de ser estas características que describan el carácter que debemos de tener y la conducta que debemos de llevar a cabo aquellos que tenemos la encomienda de guiar a otros en la fe? Y lo que vamos a hacer es que vamos a presentar algunas de ellas con algunos ejemplos bíblicos. El primero de ellos es la servicialidad. Como hemos dicho hasta la saciedad, la base de el líder cristiano es el servicio, y estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Jesús mismo dijo: el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor.
Eso lo vemos en Mateo 20:26. Él lavó los pies de sus discípulos, y eso lo vemos en Juan 13, del 1 al 17, demostrando que el liderazgo en el reino de Dios se basa en el servicio. Las naciones buscan que les sirvan a sus líderes. En el mundo secular, el líder busca que les sirvan. Él es el mayor y me tienen que servir, me tienen que dar todo. Ustedes son mis esclavos y por lo tanto es todo lo que yo diga. Pero el ejemplo bíblico de Jesús no fue así. El ejemplo bíblico de Jesús nos dice que el que entre nosotros quiera ser líder tiene que ser servidor del grupo, el cual está bajo su mando, el cual está bajo su rigor. Por lo tanto, el ejemplo clásico es el lavamiento de los pies a los discípulos, porque se supone que fuera al revés. Se supone que los discípulos fueran el que le lavaran los pies a Jesús, pero él demostrando que en el reino de Dios el liderazgo está basado en el servicio, él fue el que le lavó los pies a sus discípulos, dejándonos a nosotros un ejemplo clásico de que el buen líder es el que es servidor de los demás, es servidor de los demás. Lamentablemente no siempre es así en la casa. Lamentablemente muchos líderes, aún cristianos, pretenden que sea la iglesia la que les sirva, la que les supla todas sus necesidades. Y no quiere decir que no tiene que suplir las necesidades, sino que se hace de una manera desmedida y aún se venden los servicios, pero no es así. El verdadero servidor es aquel que sirve a los demás, porque el Señor nos ha llamado a ser bendición para otros y como tal, como cuerpo, estamos llamados a complementarnos y a ayudarnos y a ser servidores de otros. Así que, de manera que la primera característica del liderazgo cristiano es el servicio. La segunda característica del líder cristiano debe ser la humildad. Un líder cristiano debe ser humilde, reconociendo que su autoridad proviene de Dios y no de sí mismo. El ejemplo clásico es el de Moisés, que es descrito como muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Eso lo vemos en Números 12:3. A pesar de Moisés ser el líder del pueblo de Israel, Moisés mostró una gran humildad y dependencia de Dios. La humildad es clásica en las características del líder cristiano. El líder cristiano tiene que ser humilde, debe de ser humilde, porque la humildad le va a abrir muchas puertas y la humildad es reconocida por los que le siguen. La gente rápido se da cuenta si un líder es humilde o es prepotente, se cree prepotente de que todo se lo merece, de que todo se lo deben de dar, de que todo debe de ser para él. Cuando usted es humilde, usted se gana mucha gente solamente con el ejemplo de la humildad. Y en el caso de Moisés, aunque pasó por un proceso en su vida donde tuvo que trabajar con su carácter y con su temperamento, porque Moisés tenía un temperamento fuerte. Lo vemos en el ejemplo de cuando sale afuera y ve el abuso que se está cometiendo contra aquel hebreo, pues él sencillamente mata al egipcio. Y luego lo vemos cuando Dios le dice que le habla a la peña y golpea a la peña. Y a Moisés le costó esa altivez, por así decirlo, ese genio fuerte, diríamos, del país de donde vengo, allá en Puerto Rico, que le costó la entrada a la tierra prometida. Pero a pesar de eso, vemos ya allá en el libro de Números, cuando ya Moisés es un hombre mucho más maduro, que es descrito como tan y tan humilde que no había otro más humilde que él sobre la tierra. Y una vez más, repetimos que el líder humilde abre muchas puertas y Dios nos ha llamado a ser humildes, porque después de todo,
como dice un pastor amigo mío en Puerto Rico, nosotros solo somos el burro sobre el cual cabalga Jesús, y nosotros solo somos un instrumento de que por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor nos escogió para poder llevar este evangelio y para servir a otros. Así que debemos hacerlo con humildad. Y si lo hacemos con humildad, Dios nos va a bendecir, nos va a poner en gracia con los demás. Así que mi consejo para todos los líderes que me están viendo y escuchando es que la humildad debe ser parte de las herramientas que tenga en su maleta de viaje. Filipenses 2, del 3 al 4, nos instruye y nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lo que les mencionaba, no podemos hacer las cosas para contender o para ser vanaglorioso. Vanaglorioso es aquel que se las echa, dicen en mi barrio, que se las echa, que siempre cree que se lo merece todo. Pero Pablo está instruyendo a la iglesia en Filipos, que lo que hagan, lo hagan con humildad, pensando que los demás son superiores a él mismo. O sea, cuando usted piensa que los demás son superiores a él, a usted, usted se sujeta a ellos como si fueran su jefe. No, usted los ve a ellos más altos y usted más bajo. Eso es la humildad. Ver a los demás más altos y usted le está más bajo. Y como les decía, somos conciervos y estamos para ayudarnos y estamos para darnos la mano los unos a los otros. Así que la humildad es clave en el servicio cristiano. La integridad. La integridad es un atributo que se ha perdido hoy en día porque lamentablemente vemos a muchos líderes que no son íntegros, y la honestidad y la rectitud son fundamentales en un líder cristiano. El ejemplo bíblico es el de Daniel, que es un ejemplo de integridad, ya que se mantuvo fiel a sus convicciones a pesar de las presiones del rey y de la sociedad. Eso lo vemos en Daniel capítulo 6, versos del 4 al 5. Su vida era un testimonio de su compromiso con Dios. La integridad es algo que se va desarrollando en nuestras vidas día a día cuando podemos considerar cómo la limpieza y la rectitud nos ayudan a nosotros a poder vivir una vida correcta delante del Señor. Por lo tanto, el líder debe ser íntegro y debe ser honesto. No debe ser una persona de doblez, que tenga dos personalidades, por así decirlo. Íntegro, tal vez delante de los demás, pero no íntegro cuando está solo. El Señor ve todas las cosas, el Señor ve lo que nosotros hacemos, y la integridad es algo que nos va a abrir puertas para tener comunión con el Señor y realmente poder cumplir con nuestro ministerio. Y el ejemplo es el de Daniel. Daniel tuvo la presión del rey de adorar, ¿verdad? Aquella estatua. Y él dijo: no, yo no la voy a adorar porque yo le sirvo a Dios, el Dios verdadero, y cueste lo que me cueste, yo no voy a ceder a las presiones. Y ciertamente cuando usted está en posiciones de liderazgo, usted va a tener muchas presiones para ser antiético. Y la ética es muy importante en nuestras vidas, porque las personas nos ven y las personas saben si usted es íntegro y si usted es ético. Y dice el dicho que lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. Mencionando este dicho de que es con nuestro ejemplo que hablamos y no sencillamente con las palabras que salen de nuestra boca. Y pienso que la integridad se ha perdido mucho en el liderazgo cristiano, y tenemos que retomar la integridad y volver a ser íntegros para que el Señor nos use con poder y para que nosotros podamos llevar el grupo que liderazgo
hacia la meta a la cual se supone que lo llevemos. Así que la integridad también debe estar en nuestra maleta de las cualidades y características que debe tener un líder cristiano. Un líder debe ser íntegro y justo. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores lo destruirá. La integridad nos guía, la integridad nos da un norte, la integridad nos ayuda a que los que vienen detrás, que nosotros les sirvamos de modelo, que les sirvamos de guía, porque recuerde que el líder guía, va al frente guiando a los demás. Y cuando usted deja que la integridad lo encamine, aquí se cumple este proverbio, donde dice que la integridad del recto lo guiará. Y la advertencia dice que la perversidad de los traidores lo destruirá. De manera que es un contraste entre el justo y el perverso. Y no hay duda de que uno de los retos, vamos a estar hablando en la próxima presentación acerca de los retos del líder en la sociedad moderna, del líder cristiano. Y uno de los retos que tenemos es ser íntegro para poder preservar la reputación de la institución. Lamentablemente, la institución de la iglesia ha sido muy criticada últimamente por la falta de integridad de algunos de nuestros líderes. Yo creo que es tiempo en que nosotros tengamos un avivamiento de integridad donde le demostremos al mundo que realmente se puede confiar en nosotros, en las posiciones de autoridad que el Señor nos ha dado. La próxima característica de un líder es la sabiduría. Óigame, que mucha falta nos hace falta la sabiduría hoy en día para poder liderar. Un líder debe buscar la sabiduría divina para guiar a su comunidad. El ejemplo bíblico clásico es el de Salomón. Salomón le pidió sabiduría a Dios para gobernar al pueblo de Israel. Eso lo vemos en Primera de Reyes 3, versos del 5 al 14. Su solicitud fue bien vista por Dios, quien le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Señor, dame sabiduría para dirigir a los que me siguen. ¿Qué falta hace la sabiduría en el cuerpo pastoral? ¿Qué falta hace la sabiduría en cada uno de los líderes de diferentes organizaciones paraeclesiásticas? ¿Qué falta hace la sabiduría para los líderes de instituciones educativas? ¿Qué falta hace la sabiduría para todos? La sabiduría es lo que abre muchas puertas para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que el Señor quiere que hagamos en ciertas circunstancias. Fíjense ustedes que el ejemplo clásico de la sabiduría que Dios le da a Salomón es el de aquellas dos mujeres que ambas reclamaban al hijo, y Salomón sencillamente dijo: pues eso es fácil, tráigame una espada y yo lo corto a la mitad y le doy la mitad a una y le doy la mitad a la otra. Y la madre real dijo: no, déjaselo a ella. Y Salomón se dio cuenta que por esa actitud, esa era la madre, y dijo: usted es la madre, puede llevarse a su hijo. Y realmente ese tipo de ejemplo bíblico es el que nos da una figura, nos da un picture, a nosotros un cuadro, es la palabra que estoy buscando, de qué tipo de decisiones tenemos que tomar para poder nosotros decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué pasos guiar, qué hacer ahora, qué no hacer cuando estamos al frente de un grupo, porque las demandas del grupo pueden ser exhaustivas y pueden ser muchas a la vez, y pueden ser cansonas, pueden ser desgastantes, te pueden desgastar, y es necesario que tú como líder puedas tener esa sabiduría de Dios para poder tomar las diferentes decisiones y poder manejar los diferentes conflictos que a veces se dan dentro de los grupos que lideramos.
Y por eso es que la sabiduría es una característica que debemos de tener también. Visión. Para mí la visión es clave. Un líder debe tener una visión clara de la dirección que debe tomar su comunidad. El ejemplo bíblico es Nehemías. Nehemías tuvo una visión de reconstruir los muros de Jerusalén y movilizó al pueblo para llevar a cabo esta tarea. Eso lo vemos en Nehemías 2, 17 al 18. Su liderazgo fue clave para restaurar la ciudad y la fe del pueblo. Fíjense ustedes que si yo soy el líder y yo soy el que guío y yo soy el que voy al frente, yo debo de tener una visión hacia dónde voy y qué dirección debe tomar la comunidad. Y aquí hay mucha tela que cortar, aquí hay mucho que hablar, porque uno de los problemas que tenemos en los grupos que lideramos es que a veces no tenemos una visión y una misión clara. Y la iglesia a veces como congregación local no tiene una visión y una misión clara. Por lo tanto, si tú no sabes para dónde vas, ¿cómo vas a llevar a los que vienen detrás a ese destino? Un ejemplo es, si tú sales para la ciudad de Nueva York y pasas por todos los caminos que te conducen a la ciudad de Nueva York, pero llegas a la ciudad de Nueva York, cumpliste con llegar a la visión que tenías, cumpliste tu visión. Pero si tú no sabes para dónde vas y sales para Nueva York y terminas en la ciudad de Filadelfia, no llegaste a donde se supone que llegaras con la visión. ¿Me estás siguiendo? Eso es lo que tú debes de tener claro, a dónde va. La Biblia, agraciadamente, nos da a nosotros una visión. La visión y la misión de la iglesia es de hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, todo lo que planificamos, todo lo que organicemos, todo lo que hagamos nos debe de llevar a cumplir con ese cometido. Y cuando el líder sabe eso, puede tener una planificación de metas en su programa de trabajo claras para llegar a ese lugar. Ese es el ejemplo de Nehemías. Nehemías, cuando oyó que la ciudad de Jerusalén y que los muros estaban destruidos, su visión era reconstruir los muros. Y con esa visión en mente, movilizó al pueblo para llevar a cabo esta tarea. ¿Y qué pasó? Su liderazgo fue clave para restaurar la ciudad. Y no solamente la ciudad, sino que el pueblo, en la fe del pueblo, porque cuando se reconstruyeron los muros de Jerusalén, lo que se hizo fue que se leyó la ley a todo el pueblo y hacía tanto y tanto y tanto que no se escuchaba, que el pueblo comenzó a llorar y a celebrar porque se había restaurado la fe de ese pueblo. Y de eso es que estamos hablando, de eso es que se trata. Por lo tanto, la visión es clave. Yo te aconsejo y te recomiendo, tú que estás al frente de un grupo, tú que estás al frente de una iglesia, de una organización, que te sientes y analices cuál es la visión de tu iglesia, de la comunidad de fe que dirige, de la organización que dirige, y que puedas reprogramarla de acuerdo a la visión bíblica y que puedas programar pasos a seguir mes tras mes, año tras año, para poder llegar a cumplir con esa visión. Yo te garantizo que Dios te va a bendecir y que Dios te va a guiar para que lo hagas con efectividad. Compasión. Un líder cristiano debe mostrar amor y compasión hacia los demás. El ejemplo bíblico es el buen samaritano. Lo vemos en Lucas 10, del 25 al 37. Es un ejemplo de compasión este pasaje, ya que ese buen samaritano ayudó a un hombre herido, mostrando que el amor al prójimo trasciende las barreras culturales y sociales. La compasión es clave en el trabajo que hacemos. Compasión es ponerte en el lugar de los demás. La compasión es tomar acción por los demás. La compasión es hacer algo por tu prójimo. La compasión es darle comida a los pobres. La compasión es vestir al que está desnudo. La compasión es visitar los enfermos en los hospitales. La compasión es ayudar a los demás.
No hay mayor mandamiento que lo que Dios nos dejó en su palabra, que dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y dice que, y a tu prójimo como a ti mismo. En la palabra en inglés es your neighbor, tu vecino como a ti mismo. Y el buen samaritano, que era aquel que se supone que no fuera el que ayudara, no era el samaritano, tú sabes, pasó el sacerdote, pasó el levita, no era el samaritano. Mas, sin embargo, el samaritano ayudó a aquel hombre herido, le vendó sus heridas, lo llevó a un lugar de posada. ¿Y qué pasó? Él mostró el amor, y ese amor trascendió las barreras culturales y sociales. En el Evangelio no hay barrera cultural que nos pueda impedir ser compasivos. Al contrario, debemos ser compasivos con aquellos que nosotros pensamos que no merecen esa compasión. Y de eso podemos hablar mucho. Un ejemplo de eso es en el Medio Oriente. En el Medio Oriente se puede ser discriminatorio hacia algunas razas, pero el Señor no nos mandó a nosotros a ser excepción de razas y de sociedades. Por el contrario, el verdadero amor muestra compasión hacia todas las razas y hacia todas las culturas. Y a eso fue que nos llamó el Señor. Especialmente cuando hay alguien que no espera de nosotros esa compasión. Necesitamos líderes compasivos, líderes que lloren con los que lloran, líderes que huelan a oveja, que se metan al redil de la oveja y atiendan la oveja y que vean cuál es la necesidad y que estén ahí con ellos, aunque sea como lo que hicieron al principio los amigos de Job, que se sentaron con Job allí y cuando vieron su condición estuvieron un tiempo que no dijeron nada. A veces para ser compasivos no hay que hacer nada, lo que tenemos que hacer es ofrecer un hombro donde las personas lloren, y el líder debe de ser compasivo. La oración. Un líder debe ser una persona de oración, buscando la guía de Dios en todas las decisiones. El ejemplo bíblico es Jesús, que pasaba tiempo en oración antes de tomar decisiones importantes, como la elección de sus discípulos. Eso lo vemos en Lucas 6, del 12 al 13. La oración aquí es tipo de la intimidad y del tiempo que pasamos delante del Señor. La oración va más allá de peticiones, la oración va más allá de clamor, la oración va más allá de meterse en la brecha. Por los demás, que es todo parte de la oración intercesora. Pero la oración es pasar tiempo con el Señor, es pedirle al Señor que podamos ser como Él fue aquí en la tierra, nuestro ejemplo supremo, que podamos identificarnos con los demás. Sin oración y sin el poder de la fuerza del Espíritu de Dios no podemos hacer eso. Jesús nos deja el ejemplo en que Él muy de madrugada oraba. Jesús en la toma de decisiones importantes oró primero, como vemos que pasó 40 días de oración y ayuno en el desierto. De ahí el Espíritu Santo lo llevó a comenzar con el trabajo que era necesario comenzar, eligiendo a sus discípulos. Y la elección de los discípulos era importante porque ellos iban a llevar a cabo la misión después que él ascendiera al cielo. Por lo tanto, nos da un ejemplo clásico de que hay momentos también donde hay que tomar decisiones importantes, debemos de pasar tiempo en la oración. Y creo que hemos presentado la oración como algo que es una obligación, como algo pesado, pero oración es definitiva para separar líderes de grandes líderes, porque los grandes líderes en la historia de la iglesia fueron hombres y mujeres que pasaron tiempo de oración con el Señor. Y como pasaron tiempo de oración y de intimidad con el Señor, de intimar con el Señor, pudieron marcar la diferencia en diferentes épocas de la iglesia. Y el siglo XXI necesita líderes de oración, líderes de oración, para que cuando tomen las decisiones las tomen dirigidos por el Espíritu de Dios.
Capacidad de enseñar. Un líder cristiano debe ser capaz de enseñar y de guiar a otros en la verdad. El ejemplo bíblico lo vemos en 2 de Timoteo 2:2, que dice: y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El didaqué, la capacidad para enseñar. Un líder cristiano debe de enseñar y debe de guiar a otros. No solamente enseñar la Biblia, no solamente entrenar y ser tutor, sino también que debe ser modelo a través de su vida para que esa vida enseñe a los demás. El ejemplo aquí es Pablo diciéndole a Timoteo que es su hijo espiritual, que lo que oyó de él, lo que Timoteo oyó de Pablo, que se le encargue a otros hombres fieles. Fíjense ustedes la característica aquí, que sean fieles, que esos hombres sean idóneos para enseñar también a otros, de manera que haya una cadena. Esa cadena es la que presenta la Biblia, que hagamos discípulos, que hagamos discípulos. Yo tengo que hacer discípulos para que mis discípulos hagan discípulos a otros y que esos otros hagan discípulos a otros. Y haya una cadena. Pero esto es una capacidad, esta capacidad la da el Señor, pero usted tiene que desarrollarla y usted tiene que ponerla en práctica. El líder tiene que enseñar continuamente, de día y de noche y de día, para que el grupo, el cual está liderando, pueda así multiplicarse y pueda crecer y hay un crecimiento sano y hay un crecimiento capaz de entrenar a otros. El entrenamiento es básico, es básico. Por eso el entrenamiento al cual nosotros fuimos sometidos allá para, en mi caso, muchos años atrás, estamos hablando de 1988, el Instituto de Liderazgo Avanzado, Hagai, en Singapur, en Asia. Fue una bendición extraordinaria donde pudimos compartir con otros líderes del tercer mundo y de recibir la instrucción sobre el liderazgo. Nuestra encomienda era que cuando llegásemos a nuestro país de origen, nosotros pudiéramos a su vez compartir el evangelio con otros y a la misma vez hacer otros discípulos para que esos discípulos también hicieran otros más y así mismo se pudiera entonces seguir la cadena para la proclamación del evangelio. Y el doctor John Edmond Haggai, que ya está a la presencia del Señor, a través de ese esfuerzo ha discipulado a miles y miles y miles de líderes del tercer mundo que todavía al día de hoy, incluyéndome a mí, estamos discipulando y capacitando a otros líderes para que estos puedan ejercer la función a la cual Dios nos ha llamado a trabajar. Así que yo te invito para que tú sigas y puedas hacer hacer el trabajo de enseñar también a otros. Vamos entonces a continuar con la próxima característica de un líder cristiano y pienso que esta es la última por hoy, ya que hemos dialogado bastante, y es modelaje. Somos modelos, somos un modelo a seguir. Capítulo 11 de Hebreo nos da muchos modelos a seguir que tiene el Evangelio y un líder cristiano debe ser un modelo a seguir. El ejemplo bíblico es el apóstol Pablo, que es un ejemplo de un líder que enseñó y guió a las iglesias a través de sus cartas. Y en Primera de Corintios 11:1 él dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por lo tanto, Pablo podía decir eso porque él se dio a la tarea de imitar a Cristo. Él le decía a sus discípulos, sus hijos espirituales, sus equipos de trabajo, a las iglesias, que imitemos a Pablo como él era imitador de Cristo. Y para poder hacer eso, él sabía que había sido un buen modelo. El líder cristiano debe de modelar.
con su vida. Una vida íntegra, una vida humilde, una vida de servicio, una vida de compasión, de manera que el modelo es clave. La gente sabe quién es genuino y quién no es genuino. Ellos saben. Y nuestra sociedad necesita modelos positivos porque tenemos muchos modelos negativos. Y bien sea en la comunidad, a través del lugar que Dios te ha puesto, o a lo mejor eres un deportista, a lo mejor eres no meramente un líder cristiano, un líder de pastor, de un grupo eclesiástico, a lo mejor en tu trabajo puede ser modelo para los demás. Así que el modelaje es clave también para el trabajo que estamos realizando y a eso nos llamó el Señor, a que seamos modelos. De manera que en este día te he hablado acerca de algunas características de el líder cristiano y espero que ellas te sirvan de ayuda para que tú puedas realizar tu trabajo. Hemos dicho que el líder tiene que ser servicial, hemos dicho que el líder tiene que ser íntegro, hemos mencionado que el líder debe tener sabiduría, el líder debe tener visión, el líder debe tener compasión, debe ser una persona de oración, debe tener la capacidad de enseñar y debe de ser un modelo a seguir. Así que yo espero que estas características te ayuden para que tú puedas crecer como líder, el trabajo que estás realizando y que el Señor te ayude para que tú puedas realizar esta función tan maravillosa que estás realizando en medio del grupo que estás liderando. Así que tengamos una palabra de oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las cualidades que nos das, las características que nos distinguen como líderes. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a ser compasivos, ayúdanos a ser líderes de oración, líderes sabios. Ayúdanos, Señor, a ser buenos modelos, a ser éticos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, una vez más, este ha sido su hermano Mickey Rivera, que se despide de ustedes hasta otra presentación más de esta su programación, Las Buenas Noticias de Jesús. La paz del Señor sea contigo.